felices de tener a Florencia Garramuño cerrando el ciclo de programas públicos que giran en torno a la exposición de Ernesto Neto. La voy a presentar. Florencia es la directora del Departamento de Humanidades de la Universidad de San Andrés y es investigadora independiente de CONICET. Recibió su doctorado en Princeton University y su postdoctorado en la Universidad Federal de Río de Janeiro. Fue profesora en varias universidades en el exterior, entre ellas la Universidad de Harvard, la Universidad de Stanford, UCI en Río de Janeiro, la Universidad Adolfo Ibáñez de Santiago de Chile y es Fellow de la John Simon Guggenheim Memorial Foundation. Entre sus libros se cuentan Modernidades Primitivas, Tango, Samba y Nación, que está publicado en castellano, traducido al inglés y al portugués. La experiencia opaca, uno de mis favoritos, también traducido al inglés y portugués. Y Mundos en Común, ensayo sobre la inespecificidad en el arte. Su último libro, publicado el año pasado, se llama Brasil Caníbal y repasa la historia y la cultura brasileña. Gracias, Flor. No, a vos. Gracias, Flor Maldurán, gracias a Gabriela Rangel, a Maite Paraño, a toda la gente de Malva que siempre me hace un lugarcito cuando algo brasileño aparece por aquí. Y siempre es un placer en este espacio tan hermoso y ahora con una obra del mismo artista que ha hecho para los niños aquí adentro. Bueno, nada, siempre me siento muy cómoda con todos, así que les agradezco la invitación. Bueno, la idea de esta charla es un poco analizar, contextualizar, analizar y comprender la inspiración y la relación y la colaboración de las obras de Ernesto Neto dentro de esta exposición retrospectiva Soplo, las obras que ha hecho en colaboración con la etnia de los Cunicuín, esta tribu amerindia que habita en el norte del estado de Acre del Brasil. Me interesa mucho esta colaboración, son sobre todo algunas, como ustedes saben, no todas las obras, sino algunas de las obras que están aquí han sido hechas inspiradas y con la colaboración de esta, tanto de la cultura, digamos, inspirado en la propia cultura que él ha visto cuando viajó a las aldeas de los Cunicuín, como con la colaboración concreta, ¿no? Porque hay dentro de algunas de las obras, hay cosas que han sido tejidas o inspiradas o dibujadas con la propia participación de algunos de los habitantes de esta tribu. Y me interesa entender esta colaboración además como una de las formas en las que el arte contemporáneo expande sus fronteras y critica, cuestiona la idea de una idea, no la idea del arte como espacio autónomo, sino una idea de arte como separada de otras formas de la cultura, tanto de la cultura popular como de otras culturas que han sido consideradas marginales, hasta ciertos momentos más contemporáneos no han formado parte o no han sido incluidas dentro de la idea occidental, digamos, que tenemos del arte. Esto es algo que el arte contemporáneo viene haciendo, sobre todo a partir yo no tengo tiempo, ¿no?, para hablar de toda esa historia, pero es una historia muy larga, muy interesante, muy densa, que sobre todo a partir de los años 60 y en Brasil, especialmente durante los años 70, ha tenido diversas líneas de expansión. Han sido diversos los mundos que han entrado al mundo del arte gracias a operaciones que muchos artistas diferentes han hecho dentro del arte. Dentro de las artes visuales, sobre todo en Brasil, ¿no? y algunos artistas de los que voy a hablar muy rápidamente hoy, que son fundamentales como precursores de Neto, como Ligia Clark y Elio Chisica, son como los grandes héroes, digamos, de esta
expansión en el arte visual, pero en Brasil en esos años también se dio esa apertura del arte, también en otras artes como la literatura. El nombre de Clarice Lispector aquí es fundamental, cómo Clarice Lispector va a trabajar con lo cotidiano, lo banal, ¿no? Incluso con la cultura popular también. Ni hablar de la música, ¿no? Vamos a tratar de escuchar al final un poco de Caetano Veloso, cómo Caetano Veloso también va a ser inspirado ya en los años 70 por las culturas indígenas, es decir, una música típicamente de clase media, burguesa, como fue la bossa nova, surgida en los bares de Ipanema. El propio Caetano Veloso la va a llevar a reflexionar, a inspirarse también con músicas brasileñas, africanas, ¿no? Con más fuerte inspiración africana. Entonces, esa es un poco la idea. Acá les traje una imagen de Ernesto Neto y los Cunicuín en una obra, una instalación que estuvo en Viena, y fíjense que acá la conferencia de prensa que el artista la está dando junto a uno de los chamanes Cunicuín. Me interesaba que vieran cómo Neto no solamente se inspira en el arte y en la cultura indígena, sino que ha llevado, y esto me parece fundamental, hablando de la apertura de espacios, ¿no? Hablando de la apertura del arte, no en tanto el objeto propiamente dicho del arte, sino cómo el mundo del arte se expande para incorporar otro tipo de culturas. Neto lleva a los chamanes Cunicuín a Viena en esta exposición. En la Bienal de Venecia también van a ir ellos, es decir, que están ellos mismos presentes, ¿no? En el espacio del museo, el espacio por excelencia del arte. Él ha llevado a los Cunicuín a participar. Después vamos a hablar un poco de algunas de estas participaciones. Y eso también me interesa, ¿no? También cómo el propio Neto y muchas, esta es otra de las imágenes, y muchas obras contemporáneas no solamente agujerean, digamos, el museo, hacen que entre al museo otro tipo de líneas de la cultura, sino que también llevan las obras a otros espacios. Esta es una imagen de una obra, una de las naves de Neto que fue instalada en el Panteón, en París. Entonces, en otros casos, hubo obras de Neto en algunas estaciones de trenes, por ejemplo, ¿no? O sea, es la invasión del espacio público con el arte. Se lleva cosas del mundo real al museo y se llevan las obras al espacio público, donde teóricamente esas obras no cabían antes, ¿no? O sea, uno no se imagina un cuadro de, no sé, Rembrandt, ¿no? En el espacio público. Entonces, esto, como les digo, me interesa para pensar esta colaboración con los indígenas como una de esas líneas en las que el arte contemporáneo está problematizando y cuestionando el lugar del arte, qué es lo que quiere decir el arte hoy, una noción de arte. Y empiezo con una cita de Eduardo Viveiros de Castro, de un libro del 2002 que se llama A Inconstancia da Alma Salvaje, porque Viveiros es uno de los antropólogos más importantes de la actualidad y es una especie de estrella, digamos, casi una estrella pop, diría, ¿no? No solamente de la antropología latinoamericana, sino de la teoría del pensamiento latinoamericano. Y su pensamiento, voy a pasar muy rápido por él porque quiero simplemente tomar esta idea de cuál es la potencialidad que tiene el pensamiento indígena para pensar la cultura contemporánea, que es algo que él desarrolla, pero el propio pensamiento de Viveiros de Castro justamente ha evolucionado a partir del estudio que él ha hecho, el estudio antropológico, etnográfico que ha hecho de varios pueblos diversos amerindios del Brasil. Y esta frase, la voy a leer primero, dice lo siguiente. Después las contextualizo y les explico qué es lo que quiere decir exactamente.
Si los europeos desearon a los indios porque veían en ellos o animales útiles u hombres europeos y cristianos en potencia, los tupí, la etnia mayor, el gran grupo indígena que incluye las distintas etnias del Brasil, los tupí desearon a los europeos en su alteridad plena, que les apareció como una posibilidad de autotransfiguración, un signo de la reunión de lo que había sido separado en el origen de la cultura, capaces por lo tanto de venir a expandir la condición humana o incluso sobrepasarla. Esta cita está en el medio de un estudio en el que Viveros de Castro está tratando de explicar cómo es el pensamiento indígena y sobre todo a partir de una práctica ritual que muchos conocerán, porque hasta en la cultura popular está muy presente, que es la antropofagia de los indios tupíes, ¿no? Los indios que habitaban América, algunas de las tribus, eran antropófagos, es decir, comían carne humana, no se alimentaban de carne humana, que eso sería canibalismo, no eran caníbales, sino que tenían un rito por el cual los enemigos eran comidos, ¿no? Depende de cuáles enemigos. Los enemigos más poderosos, más inteligentes, más interesantes para ellos eran aquellos que iban a ser comidos porque iban a incorporar, ellos pensaban que incorporaban así las virtudes de ese enemigo. Esta cita lo que está poniendo en contraposición es cómo en el pensamiento europeo, los europeos que llegaban a Brasil, lo que querían hacer con los indios era utilizarlos como animales para que trabajaran por ellos, ¿no? Animales de carga, animales de construcción, utilizarlos como animales útiles, ¿no? Los europeos vieron a los indios como animales útiles u hombres europeos en potencia, es decir, que podrían ser transformados como eran los hombres europeos. Lo que no querían es que siguieran siendo exactamente iguales, que vivieran como vivían en sus comunidades y con sus formas de vida. O los evangelizaban, les traspasaban su religión, los educaban, les quitaban la lengua, su lengua y toda la cultura, o los esclavizaban, como en las misiones se hizo, ¿verdad? Si los europeos pensaban a los indios en este lugar, los indios, en cambio, cuando veían a los europeos, y esto es algo que está muy relatado en muchas relaciones de la conquista y de la colonización, es que los indios, ellos aprendían todo muy rápidamente, pero lo que pasa es que lo olvidaban inmediatamente, ¿no? Entonces siempre hablan de esto, de que enseguida aprenden, que son muy dóciles, sobre todo los indios del Brasil, ¿no? Estas tribus son muy dóciles, aprenden todo, pero enseguida cometen pecados porque lo olvidan. Y lo que dice Viveros es que justamente dentro del pensamiento indígena, todo lo que es diferente y todo lo que es distinto a ellos mismos, para ellos es algo muy interesante, y que por eso la antropofagia implica incorporar esa alteridad. O sea, ellos no querían borrar la diferencia con los europeos, sino más bien incorporarla, convivir con ella. Y por eso olvidaban o volvían a cometer pecados, porque en realidad para ellos podía todo convivir, ¿no? La religión, el dios de la religión católica junto con todos los dioses de la naturaleza que ellos tenían. Entonces él está viendo esta contraposición de cómo los europeos lo que quieren es convertir al otro en algo semejante a sí mismos, mientras que los indios lo que quieren es expandir, dice él, ampliar la condición humana. Lo que ellos hasta ese momento concebían como humano eran las culturas que eran como las de ellos, y cuando ven a los europeos también los conciben como humanos y piensan, esta es otra cultura que se agrega, otra humanidad que se agrega y expande esta noción de humanidad, ¿no? Esto es interesante porque de algún modo lo que Viveros de Castro va a discutir en La inconstancia del alma salvaje es precisamente cómo esta práctica ritual de los indios puede ser pensada, y de hecho a lo largo de la historia brasileña fue reformulada y conceptualizada como un concepto, como una herramienta de operación fundamental para la cultura brasileña.
ustedes conocerán el nombre probablemente de Osvaldo de Andrade, uno de los vanguardistas, escritores más importantes de la vanguardia de los años 20 en el Brasil, que precisamente tiene un manifiesto muy famoso, publicado en 1928 en la revista misma que este grupo de vanguardia editaba, publicaba, se llamaba Revista de Antropofagia. Y el primer número de la Revista de Antropofagia sale justamente con el manifiesto antropófago, en el que Osvaldo de Andrade va a proponer la idea del antropófago, la ida de la cultura, ¿no?, de los antecesores indios, para decir la cultura brasileña debe ser una cultura antropófaga que pueda digerir, incorporar todos los elementos de la cultura europea y convertirlos en otra cosa, ¿no?, que va a ser incluso mucho mejor. Esa es la propuesta vanguardista optimista, va a ser mucho mejor que la cultura europea. Ese manifiesto publicado en esa revista con un boceto del famoso cuadro de Tarsila do Amaral, el Abapuru, acá lo tienen al cuadro, que es un cuadro que Tarsila justamente pinta para el cumpleaños de Osvaldo de Andrade. Ellos eran pareja y cuando se lo regala, eso cuentan las anécdotas, ¿no?, cuando se lo muestra a Osvaldo, él dice: el Abapuru, el antropófago, doy por nacido el movimiento antropófago. Este es el gran orgullo de Malva, porque la colección de Malva tiene este cuadro que es fundamental en la historia brasileña. Los brasileños nos odian más, creo, algunos por esto que por el fútbol. Porque realmente es como, ¿no?, el Abapuru, ¿no?, que tengamos, que en Argentina esté el Abapuru, es para ellos. Cualquier otro cuadro de Tarsila do Amaral no tendría la importancia que tiene este cuadro, ¿verdad? Bueno, no solamente fue importante este concepto de antropofagia reformulado por Osvaldo de Andrade en los años 20, sino que también, justamente como les comentaba, en los años 60 y 70 va a ser de fundamental importancia para sobre todo dos, no solamente estoy hablando así como en una reducción muy rápida de muchas líneas de la cultura. Por supuesto que también es súper importante para el cine, para el cinema novo, para Glauber Rocha. También es muy importante la antropofagia en la literatura tropicalista. Hay gente como José Agripino de Paula, por ejemplo. Pero Elio Chisica justamente va a ser una de las grandes figuras que con esta obra Tropicalia de 1967 va a estar trabajando con muchas de las ideas que él está elaborando, y por suerte recientemente se han publicado los textos. Elio Chisica, como dice un investigador brasileño, Freche Coelho, no fue solamente o si esto fuera poco, ¿no?, un artista, sino que fue un gran escritor. Elio escribió mucho, un gran teórico, ¿no?, escribió muchos cuadernos que ahora están siendo publicados, y en donde la idea de esta instalación en realidad es lo que él llamaba un penetrable. Voy a trabajar con esta noción también para hacer como la distinción entre los penetrables de Elio Chisica de los años 60 y 70 y estas esculturas inmersivas de Ernesto Neto, ¿no?, que tienen algo del penetrable pero se expanden mucho más. En esta instalación y toda la problematización y la teorización que él va a hacer en esos años, el concepto de antropofagia, la idea de relacionar el arte, llevar al arte brasileño elementos de la cultura popular, está muy presente. Bueno, por un lado está la idea de construir una imagen de la vegetación, ¿no?, utilizando plantas tropicales. La obra es una serie de módulos de madera con colores que quieren hacernos recordar a las estructuras frágiles de las favelas, coloridas de las favelas brasileñas.
y donde el espectador, en vez de, ¿cómo estás? En vez de ser el espectador de un cuadro, ¿no? Lo que tiene que hacer es justamente penetrar en ese pasillo, ir observando, sintiendo, tocando, y al final hay una inscripción que dice la pureza es un mito, y también una televisión que en esos momentos será como el gran objeto de la tecnología, de la modernidad, ¿no? Entonces mezclando elementos de la modernidad, del momento más actual, con una cultura tradicional, una cultura precaria, una cultura de los pobres, de los marginales. Y bueno, la historia de Elio la habrán escuchado probablemente muchas veces, es enorme. Él mismo lleva a los pobladores de la favela al museo. No voy a entrar en toda esa historia, pero fíjense cómo lo que me interesa es que vean cómo esta idea de la antropofagia como una apertura, ¿no? Esto es lo que es la antropofagia para Viveiros de Castro, ¿no? Lo que está en esa cita que yo les mostraba. El antropófago es aquel que se abre a incorporar lo diferente, mientras que el europeo, los europeos que llegaron, son aquellos que rechazan lo diferente, lo quieren convertir en algo igual a sí mismos. Esta apertura de la antropofagia, en el caso de ellos, se va a abrir hacia las poblaciones marginales de la favela, las culturas populares, y va a dar finalmente, en el caso de Ernesto Neto y esta colaboración con los Cunicuín, en la incorporación, en el trabajo, en la colaboración con los indígenas, ¿no? Esa es un poco la idea. Otro de lo que me interesa entonces en esta obra es no solamente esta idea de la antropofagia como apertura a lo otro, a lo diferente, a lo que no había entrado en ese mundo del arte, sino también la idea de un arte que ya no es un arte para ser observado, sino para ser experimentado, donde el espectador pasa de ser espectador a ser participante, ¿sí? Tiene que entrar, participar en la propia obra, manipularla en algunos casos, sobre todo Maite me dio estos dichos. Estas son unas obras, esta no es la obra original obviamente, pero las obras originales en su momento eran para ser manipuladas así. La otra gran precursora en este recorrido, por supuesto que hay otras. Flor tiene un texto muy lindo de la relación, la inspiración de Calder, ¿no? De Neto con Calder. Hay otras inspiraciones, estoy concentrándome en esto para llegar a la relación con los Cunicuín, ¿no? Pero la otra gran predecesora es Ligia Clarke, que justamente en 1959 va a idear estas obras llamadas casulos, que quieren decir capullos, que son obras, esculturas pegadas, puestas en la pared, pero que van incorporando, no sé si se ve bien, pero tienen pliegues, espacios, ¿no? Juegan con el volumen que se sobresale, como si fuera esto, pero pegado, ¿no? En un plano que sería el cuadro. Y al año siguiente va a crear los billos. Bicho quiere decir bicho, pero más que nada bicho en el sentido afectivo, no es animal en realidad, ¿no? En portugués. Y va a crear estos bichos que son esculturas móviles en donde el espectador tiene que no ser espectador y ser participador y moverlos, así como podemos mover ahora esta réplica o copia, porque las obras están ahí en una cajita, ¿no? De vidrio y se han convertido en intocables. Eso es lo que hace el museo, ¿no? Con algunas obras, con lo que hacía, ¿no? Pues interesante, ¿no? Porque evidentemente estas obras, la nave, ¿no? Uno entra ahí, se pisa, algo se va a estar, ¿no? No queda aislado como ¿por qué esto sí y eso se puede arruinar? ¿No? Ahí hay una cosa también, se puede volver a hacer. ¿Por qué se puede volver a hacer una nave de Neto y un billo no? ¿Por qué no los podemos tocar más? Aunque sea, bueno, no importa, ahí hay otra cosa que no vamos a entrar ahí. Pero lo
lo que me interesa entonces es cómo ya en ese concepto de antropofagia como apertura, como salida del arte hacia otros espacios, como en el caso de los billos es claramente, la propia Ligia hablaba, ¿no? Es como si el casulo que estaba en la pared bajara al piso, ¿no? Entonces ya entra ese espacio que comparte con nosotros mismos, con los espectadores que ahora solamente los vemos en la cajita, pero en lo que Ligia pretendía teníamos que moverlos, manipularlos, tocarlos, ¿no? En ese sentido también participar. Lo cierto es que, como podemos ver en la propia cultura brasileña, y no quiero quedarme solamente ahí, pero en la propia cultura brasileña el concepto de antropofagia ha tenido como una productividad enorme, sigue produciendo otras transformaciones, pero sobre todo lo que va a hacer Viveiros de Castro en esos libros en los que, sobre todo en las Constancias de Almas Salvajes, pero en otros libros que va a seguir publicando, y sobre todo en el último, él tiene un libro que publica recientemente junto con su mujer, que se llama Hay Mundo por Venir, con Débora Danowski, y la verdad es que lo que ellos, a partir de toda una larga interpretación, lo que ellos proponen es que son justamente los indios que han sido diezmados, ¿no? Por la colonización, por la conquista, pero no solamente por la conquista y la colonización, sino que, como vemos en este momento nuestro, también el agroindustrialismo, ¿no? La explotación agrícola y ganadera que va avanzando sobre la selva, sobre la Amazonia y sobre sus tierras. Lo que ha ocurrido con el mundo indígena es que ese mundo lo que dice Viveiros de Castro, ese mundo desapareció. Y nosotros estamos al borde de la desaparición de nuestro mundo, tal cual lo conocemos, ¿no? Viveiros dice, el mundo de los indios, tal cual ellos lo conocían, desapareció, se transformó completamente. Ellos, sin embargo, sobrevivieron muy pocos, eran millones y sobreviven muy pocos, pero ellos sobrevivieron. Mejor que los miremos y aprendamos de ellos para ver cómo sobrevivir al fin de nuestro mundo. Nuestro mundo va a acabar. No quiere decir que va a explotar la tierra y no va a quedar nada, pero el mundo, como lo estamos viviendo, como lo hemos venido viviendo, va a acabar. ¿Cómo vamos a hacer para sobrevivir si es que queda alguna posibilidad? Viendo, observando, tomando a los indios como modelo. Esto es algo lo dice Viveiros de Castro y Débora Danowski, pero en realidad si ustedes piensan, toda la teoría latinoamericana de los últimos, pero gran parte de la teoría latinoamericana de los últimos años ha estado observando y pensando desde otro lado el pensamiento indígena para sacar de allí modelos. Les doy algunos casos. Marisol de la cadena Earth Beings, que trabaja sobre los indios peruanos y cómo ellos consideran a la naturaleza como beings, como seres. Una montaña es un ser para los indios peruanos. Silvia Rivera Cusicán, que un mundo chiji es posible, la idea de que un mundo como piensan, como lo han pensado los indígenas bolivianos, sería mejor que el mundo como lo estamos pensando nosotros, es decir, los indios de ser, ¿se acuerdan esa imagen, no? Exótica de, bueno, los predecesores de las culturas latinoamericanas que quedaron allá atrás, que ya no existen, que la campaña del desierto en Argentina y otras tantas campañas los exterminaron. Resulta que no se exterminaron, resulta que han sobrevivido, resulta que hoy están demandando con más fuerza, ¿no? Sus derechos, sus tierras, y se han convertido en modelo para muchos pensadores latinoamericanos y no latinoamericanos, para pensar otras formas de vida más sustentables, y es en este contexto que me parece que obviamente tenemos que pensar esa colaboración entre Neto y los indios Junicuín. O sea, no es la única,
Hay muchas colaboraciones de artistas contemporáneos que están trabajando de un modo o de otro con distintas comunidades indígenas. Les menciono simplemente a Claudia Andullar y sus fotografías de los Yanomami, que justamente en este tipo de colaboración, en este tipo de inspiración, también están llevando el arte a intervenir en otros espacios, espacios de demandas por la sobrevivencia de esas poblaciones, de demandas por la naturaleza. No es extraño entonces que ellos en este contexto se hayan convertido en la idea de que la cultura de los indios, de los amerindios en general, en ellos habita la posibilidad de una humanidad expandida, una humanidad más grande, una humanidad en la que se pueda respetar la naturaleza, los animales, y tiene una enorme capacidad de perturbación intelectual, es decir, de descolocar las ideas que hasta este momento en las que hemos estado creyendo y defendiendo de algún modo. Justamente lo que Viveiros de Castro va a definir como el perspectivismo amerindio, a partir del pensamiento de los indios tupí, tiene que ver con la idea de que el perspectivismo, va a decir en un momento, se define muy rápidamente como la adopción de la perspectiva del otro o de los otros. Esto es muy lindo, ¿no? La idea de que los indios nos enseñan a pensar tomando la perspectiva del otro o de los otros, sean indios, dioses, animales, entes no humanos, entes muertos incluso, o naturaleza. Lo que se llamó el animismo, ¿no? Los indios son animistas, creen que las montañas pueden tener poderes, ¿no? Eso que ocasionaba sorna, en realidad es un modo de pensar, poder ponerse en el lugar de la montaña para pensar lo que se le hace a la montaña con ¿no? con la minería, o ponerse en el lugar del jaguar cuando se caza el jaguar, ¿no? Entonces, dentro de este contexto que quería situar la intervención de Beto. Y de hecho, esta es una imagen de los incendios en el Amazonas, justamente de una fotografía tomada de un reportaje hecho a una aldea de los Junicuín que fue incendiada por estos mismos incendios. Recuerdan los incendios del año pasado que estuvieron en todas las noticias. Acá tienen a uno de estos indios. Y es entonces en este contexto de gran transformación de nuestra tierra y de nuestro ecosistema que los indios aparecen como aquellos que han sabido no solamente sobrevivir frente a la destrucción de su mundo, sino sobre todo viven en formas de vida, tienen formas de vida que tienen una relación diferente con la naturaleza, con el ambiente, con los animales. Neto, del mismo catálogo, les traje una cita del mismo catálogo de la exposición. En un reportaje dice que justamente cuando él conoce a los indios y puede viajar a estar entre ellos en el 2013, encuentra una transformación en lo que venía pensando y una gran inspiración, y dice lo siguiente: la convivencia con ellos me ha proporcionado un profundo entendimiento de la espiritualidad, de esta fuerza de continuidad del cuerpo yo y del cuerpo medio ambiente, y también una base estructural espíritu-filosófica, además de la comprensión de la cual hay mucho que descubrir como humanidad. ¿Quiénes somos? ¿Dónde estamos? ¿Hacia dónde vamos? Me interesó traerles esta cita porque me interesa que pensemos esas obras en relación, por un lado, esas obras inspiradas en la convivencia con los indios Junicuín,
en relación con las obras anteriores de Neto por un lado y en relación con esta cita y estas preguntas, que son preguntas que, fíjense ustedes, no tienen que ver, no son exclusivas, no están encerradas en preguntas sobre el arte, digamos, ¿no? Con qué materiales trabajar o qué hacer o cómo, sino que tienen que ver con una ontología, es decir, el pensamiento sobre cómo son los seres, cómo son las relaciones entre los seres, cómo es ese ambiente, cómo es ese mundo. La exposición, la verdad que, bueno, ustedes la habrán visto, es realmente muy rica para pensar muchas trayectorias diferentes del arte contemporáneo. No sé si han tenido la oportunidad de estar en el curso con Flor, que seguramente les habrá abierto muchas líneas. A mí lo que me interesa es ver cierta continuidad entre algunas fuerzas que venían estructurando la obra de Neto desde el comienzo, que tienen que ver con el desarrollo de la escultura, justamente influenciado por Elio Chisica y Ligia Clark, esta idea del arte, lo que ellos van a llamar el arte ambiental, es decir, el arte que pasa a incorporar todo el espacio y que tiene que ser habitado, ¿no? como un ambiente experimentado. La expansión, la salida del arte hacia espacios en los que se busca afectar el cuerpo y el cuerpo en comunidad, no el cuerpo. Acá hay una cosa que me interesa mucho en el caso de Neto, que es cómo justamente como esta colaboración con los indios hace mucho hincapié a la idea de no tanto el individuo, que sería el participante, digamos, el participante de las obras sobre todo de Elio Chisica, el participante de Los Penetrables. Después, con otras obras como el Parangolea, ahí ya hay una cosa más colectiva, ¿verdad? Pero en estas obras es más la idea del individuo, la idea del sujeto occidental. Yo soy yo porque pienso esto, tengo esta conciencia, tengo estas características, esta propiedad. Y cómo eso en las obras de Neto va a ser reemplazado por una preocupación más por yo y el otro y los otros que están adentro de la nave o los que están afuera de la nave y a los que veo a través de las telas que son transparentes o... Sobre todo me interesa mucho en el caso de, este es uno de los ejemplos que traigo simplemente para discutir con ustedes, es Oyalá, ¿no? Lo habrán visto, es este nudo de hilo blanco tejido en crochet, del cual salen varios hilos que cada uno se puede poner en la cabeza y tienen una piedra magnética que supuestamente produce energía, o donde cuando uno se lo pone hay una energía diferente que se recibe. Y si ustedes se fijan, la verdad es que para realmente poder participar de esta obra es necesario que haya otros, ¿no? Es entre los otros y en esa relación que se arma colectiva con lo que cada uno se pone. No sé si se las pusieron. A veces a muchos todavía nos da como cierta cosa ver la obra, bueno, no sé si me la pongo, no me la pongo, bueno, es para ponerse y para experimentarla, ¿no? Esta cosa lúdica que tienen estas obras, fíjense cómo, lo que me interesa es cómo acá es importante, es imposible en algún punto experimentar todo lo que la obra propone estando solo, ¿no? O sea, yo me puedo poner la corona, pero si no tengo otra persona que se ponga la corona al lado, la obra le falta algo para poder ser experimentada. Y esto venía ocurriendo, ¿verdad? En las obras de Neto anteriores, en la nave voladora, en Flying Loop, que es la que está acá a la entrada, claramente el participante entra a la obra y va caminando, pero la verdad es que si hay otra persona más adelante, eso se va a mover de un modo en el que yo también voy a tener que estar tratando de manejar mi cuerpo para
y el equilibrio, además de que veo a las personas que están afuera, o además de que yo, que está lleno y no puedo entrar porque hay una larga cola para entrar, puedo simplemente observar la obra y cómo la gente va atravesando, ¿no? Es decir, esta idea, si retrocedemos a Tropicalia, esta idea del penetrable aquí está presente, pero es algo mucho más abierto a lo que está ocurriendo alrededor, no solo la experiencia que individualmente como participante voy a ir atravesando a medida que voy atravesando el penetrable, que es oscuro y que está cerrado y que no veo nada, ¿no? Es decir, que de Elio, Neto toma la idea de la escultura ambiental, ¿no? la idea del arte ambiental llevado al espacio, la idea del participante, pero ese participante ahora está mucho más abierto antropofágicamente a los otros que están alrededor de esa obra. Es decir, que esto estaba, y también estaba el crochet. Es decir, el crochet, él ya había venido trabajando con el crochet. Esta es una imagen de un guillo suspenso en la paisaje, en el animal suspendido en el paisaje que estuvo aquí en el Faena Art Center en el 2011. También está en tejido de crochet, es decir, que el crochet no es que viene necesariamente de los indios Cunicuín, pero lo que vemos en Oyalá es sí la estructura romboidal que está ahí en el centro de ese nudo de tejido, que es una estructura que tiene que ver con los quené, un diseño que no hay que pensarlo como un dibujo, Cunicuín, que según una antropóloga, no sé si esto lo traje, a ver, Els Lagru, una antropóloga que trabajó mucho sobre el arte y la cultura indígena, es un vehículo que señala el estar relacionado, es decir, no es un dibujo, es un diseño que se utiliza como este vehículo para señalar la relación. Y aquí en Oyalá está ese diseño y está la relación también, ¿no? Porque lo que propicia esta obra es la relación entre los distintos participantes que se van a colocar la corona. Entonces, por un lado, ya estaba el crochet, ¿no? Que ya venía de otras obras de Neto, la inspiración en formas orgánicas que remiten a la naturaleza. Eso es muy claramente en muchas de las naves, ¿no? La utilización de patas como si fueran animales, en las estructuras que se sostienen con el peso, ¿no? Esto es muy interesante porque la inspiración en obras orgánicas tiene que ver con una idea de olvidar, de algún modo, una separación o una idea de arte como algo artificial, ¿no? Al utilizar formas orgánicas, se está asociando al arte, a la naturaleza, a lo natural, al bicho, que ya estaba en Ligia Clarke, ¿no? Con mucho contenido de abstracción, pero ya estaba ahí en la idea de bicho. Pero insisto que la inspiración acá en los quené trae esa cultura Cunicuín y apela sobre todo a un cuerpo colectivo, público, social, no individual, ¿no? Como si se abandonara. Es muy interesante en las ontologías amerindias porque muchos, por ejemplo, no tienen ni siquiera nombre las personas. Es porque no existe la noción de individuo, no existe la noción de sujeto, de subjetividad separada de la relación con el otro. En ese sentido, es muy impresionante, para ir contra los que hablan de los pueblos primitivos, ¿no? Es muy impresionante la coincidencia, la coetaneidad, digamos, del pensamiento amerindio con el pensamiento contemporáneo, por ejemplo, de un filósofo francés como Jean-Luc Nancy, que dice: el ser no existe, existe el coexistir. Nadie es sin coexistir, aunque esté solo en el mundo, está en el mundo, coexiste con el mundo, ¿no? Entonces es impresionante esa coetaneidad entre
el pensamiento primitivo y el pensamiento contemporáneo, la filosofía contemporánea, que rechaza la noción de sujeto occidental cartesiana, yo soy porque pienso. No, la filosofía francesa va a decir contemporánea, Jean-Luc Nancy, Derrida, muchos, no, el ser en sí no existe, ¿no? Desde Heidegger, ¿no? El ser es un ser que está arrojado al mundo, está en el mundo, no existe el ser en sí. En otras exposiciones de algunas de estas obras de Neto, por ejemplo en la propia Pinacoteca de San Pablo, o esta misma exposición pero en la Pinacoteca, o en la Bienal de Venecia, o en el Thyssen-Bornemisza que les mencioné de Viena, el propio programa de la exposición incluía la participación de algunos chamanes, de los Kunikuyín, algunos no solamente chamanes, sino que viajaron, ¿no? Algunos integrantes de esas propias etnias para estar adentro del museo, no solamente dando una conferencia de prensa como la que veíamos en la imagen inicial de Neto, sino incluso también dando talleres sobre sus propios saberes. Esto me interesa mucho, ¿no? En el museo, los talleres de los saberes indígenas en relación con la misma exposición de las obras de Ernesto Neto inspiradas en esta... Claro que aquí, bueno, esta es una retrospectiva, que no solamente están las obras inspiradas en los Kunikuyín. En la exposición que se hizo en el Thyssen-Bornemisza de Viena, el programa de la misma exposición, por ejemplo, incluía, les traje como un fragmento de la explicación del programa, incluía un grupo de 7 jóvenes Kunikuyín y la idea era que ellos vieran distintos talleres para explicar esos saberes ancestrales. Entre los talleres que hubo, esto me interesa mucho también, no solamente había talleres de tejido, de los quené, de hierbas medicinales, formas, ¿no? de curar que tienen los indígenas, sino que también había, por ejemplo, talleres dictados por antropólogos o por abogados o gente que trabaja con las comunidades indígenas sobre, por ejemplo, justicia ambiental y sustentabilidad, caza, pesca y agricultura tradicional de los Kunikuyín y desafíos ambientales. Hacían un tour por la propia obra que incluía objetos rituales y un herbario Kunikuyín. O sea que fíjense cómo están ahí ellos mismos y sus saberes, no como algo, bueno, me inspiré en los indios, ¿no? Y pinté, no es una inspiración simplemente, es realmente hay que pensarlo, más allá de la inspiración, como una colaboración en ese sentido. Y bueno, y me interesaba finalmente para terminar, estoy bien con el tiempo, no sé cómo, pero creo que es mágico. Me interesaba relacionar esto con una idea, justamente que fue una idea, no es una idea de Elio y Chisica, pero Elio y Chisica la formuló muy bien. Él decía, les voy a leer la cita en portugués y luego la traduzco. Hablando de los movimientos artísticos brasileños, decía, nuestros movimientos positivos parecen definirse como para que se construyan una cultura de exportación. Esta idea la voy a ir traduciendo mientras la explico, ¿no? Esta idea de que la cultura tenía que ser una cultura de exportación, ¿no? Anular a condición colonialista es asumir y deglutir, fíjense, la antropofagia acá presente, y deglutir los valores positivos dados por esa condición, ¿no? Y no evitarlos como si fuesen una miralla, no evitarlos como si fueran un espejismo, ¿no? Asumir la posición colonialista, deglutir y darlos vuelta.
assumir e deglutir a superficialidade e a mobilidade dessa cultura é dar um passo bem grande, construir, ao contrário de uma posição conformista que se baseia sempre em valores gerais absolutos. Essa posição construtiva surge de uma ambivalência crítica. Lo que está diciendo Elio aquí es que hay que asumir esa ambivalencia, asumir que hemos sido un país colonizado, pero que ahora que lo que queremos es no consumir simplemente el arte de afuera, sino deglutirlo al arte de afuera, la cultura europea, y exportar una cultura diferente que pueda poner una imagen brasileña en el mundo. Y Brasil fue a lo largo de los años, en distintos movimientos, en distintas épocas, muy poderoso en esa exportación. En la producción, hablemos de la bossa nova si quieren, ¿no? Que es como la música que está en todas partes del mundo. La producción de algo que uno reconoce como algo típicamente brasileño, pero que nos permite reflexionar sobre problemas importantes del mundo contemporáneo. El imperialismo, el colonialismo, la relación con las diferencias culturales, lo que quieran, ¿no? Esta idea estaba muy presente, y de Tropicalia justamente había dicho Elio que era la primera tentativa de imponer una imagen brasileña para reflexionar sobre la precariedad, sobre la dependencia económica, sobre la pobreza, sobre la miseria, sobre las favelas, con una imagen brasileña. Eso es lo que yo en Brasil Caníbal llamé como una pulsión internacionalista. Vocación, gracias. Hay lectores que saben más de mi propio libro que yo, obviamente. Siempre digo que uno escribe para olvidar, ¿no? Uno escribe para olvidarse de lo que pensó. Así que esa vocación, gracias Maite, internacionalista, es esta idea de la aspiración de colocar al Brasil en el mapa de la cultura mundial, proveyendo. Imperialista, por supuesto que lo es. Totalmente imperialista. Ahora abro a comentarios y preguntas. Capaces de elaborar algunos de los problemas contemporáneos a esas prácticas, ¿no? Y me parece que lo que hace Neto es justamente tomar esa vocación internacionalista. Piensen lo siguiente: colocar una imagen brasileña en la cultura mundial, pero que permita reflexionar sobre problemas que le son contemporáneos. La crisis, el antropoceno, la crisis del medio ambiente, los incendios del Amazonas, otras formas de vida más sustentables, y llevar, en este caso incluso, los propios saberes indígenas a la Bienal o a Viena. Eso me parece que es lo interesante y novedoso de Neto dentro de este imperialismo también cultural, como dice Gabriela. Antes de pasar a las preguntas, me gustaría hacerles escuchar una canción de Caetano Veloso, verlo a Caetano, de 1977, muy joven, cantando Un Indio, una obra en la que ya estaba esta inspiración y esta premonición de Caetano de que son los indios los que van a venir a salvarnos de la crisis contemporánea. Creo que lo vean ahí. Este era el que fuimos primero. Pongámoslo ahí, ¿no? Si lo ponemos, si tenemos que salir de... Perdón, cerrarla porque ya terminamos. Sí. Solo estaba... Ahí está. De uma estrela que virá numa velocidade estonteante e pousará no coração do hemisfério sul, na América, no claro instante. Depois de exterminada a última
uma nação indígena. E o espírito dos pássaros nas fontes de água límpida. Mais avançado que a mais avançada das mais avançadas das tecnologias. Impávido que nem Muhammad Ali, vira que eu, apaixonadamente como Peri, vira que eu, tranquilo e infalível como Bruce Lee, vira que eu, Súper antropofágico, o axé ¿no? do afoxefe e o gigante, vira. Bueno, ahí repite básicamente la misma idea, pero me interesaba terminar con esto porque realmente es muy premonitorio en el sentido de que es lo que está haciendo Viveros de Castro hoy, Silvia Rivera Cusicanqui, ¿no? Pensar formas de vida alternativas a nuestras formas de vida occidentales que, bueno, están un poco bajo la lupa por lo pronto y siendo cuestionadas. Pero abro a preguntas y comentarios y tal vez le podemos pedir a Gabriela que expanda un poco la idea del imperialismo también brasileño. Bueno, es que yo creo que Brasil siempre fue un imperio y, Sí, por fue ejemplo, un imperio. Claro, fue el único imperio que Pensó. tuvimos. No era virreinato, era un imperio. Exacto. Y esa mentalidad no se desaloja tan fácilmente. Sí, Y creo que solo por eso ellos produjeron ese pensamiento tal postcolonial. cual, tal cual. Pero a mí me interesa una cosa que no sé, que nadie menciona, que a mí me perturba un poco, ¿no? Sí. ¿Qué haces tú con un objeto ritual Sí, en un museo? sí. Número uno. Y número dos, Neto utiliza la cultura negra, por ejemplo, en la obra Oxalá. Ojalá también. Él no está hablando de los amerindios, él habla de los negros ahí con los amerindios. Sí. Y resulta que nosotros los cristianos, los católicos del Nuevo Mundo, consideramos a los negros no seres humanos. Es decir, A los indios el Vaticano, también. no, los indios se salvaron, siempre se salvaron. Los salvó el pensamiento Las cristiano. casas. Exacto, los salvó el pensamiento cristiano, eran seres humanos. Sí. Retrasados o animistas, como lo quieras llamar, pero eran seres humanos, los negros nunca lo fueron. Entonces, no sé, a mí me parece interesante esto de rescatar el pensamiento originario porque realmente tenemos problemas serios, pero por otro lado creo que no hemos resuelto el problema de los negros Sí. en América, Sí. que siguen siendo no siguen siendo seres. Entonces, a mí me resulta muy problemático eso. Sí, bueno, en el caso de los indios también fueron pensados como un humano, hasta la gran disputa del Nuevo Mundo tenía que ver con esto, ¿no? Justamente, y lo salvó, digo, en las casas porque fue uno de los pensadores que, justamente en la brevísima destrucción de las Indias, dice, abandonémoslos y dejémoslos vivir porque los estamos exterminando, ¿no? Sí, creo que también, no sé, no conozco mucho, pero creo que se podría ver en algunas... Estoy tratando de pensar, ¿no? Pero creo que también, por lo pronto en Brasil hay una gran recuperación de la cultura afro-brasileña y africana, y también está, bueno, desde hace muchos años. Creo que empujado por los Estados Unidos. Creo que sí, empujado un poco por Estados Unidos. ¿Sabes qué? Sí, pero también lo que tiene mucho, Brasil tuvo mucha relación, hay un libro muy interesante, ahora no me puedo acordar ¿cómo se llama este historiador de la esclavitud? Bueno, Joan José Reis tiene, pero es otro que salió hace relativamente poco, un gran estudio sobre las relaciones entre África y Brasil. Entonces creo que no es solamente Estados Unidos, sino sobre todo los africanos propios y su propia construcción y defensa de sus propias identidades, porque la mayoría, el país del cual más esclavos, cuando se decreta la abolición de la esclavitud muy tardíamente en Brasil, muchos se vuelven a África, no es que vuelven porque muchos son otras generaciones, entonces hay una cantidad enorme, es el país que más esclavos africanos tiene que volvieron al África. Entonces las relaciones entre lo que se llama el Atlántico, ¿no? The Black Atlantic, las relaciones entre Brasil y África son muy importantes y creo que han tenido mucha influencia en esa recuperación de la cultura. Pierre Berger.
Pierre Berger. Sí, Pierre Berger. Desde los años 50, pero pienso que también ha sido muy importante el empujón que se ha dado al racismo en esas relaciones que tiene Brasil con lo extranjero, de deglutir, como dices tú, y en los Estados Unidos esto es una cosa que después de Obama se convirtió como en un problema global, como llevar el problema de la esclavitud. ¿Qué pasó con eso? Sí, no, sin duda. No estoy diciendo desde el punto de vista colonialista, sino todo lo contrario, que los brasileños se quieren apropiar de eso. Sí. Y que ha llegado de una manera muy voraz en instituciones como el MAPI, ¿no? Por ejemplo. Sí, claro. ¿Y te En la acuerdas? Lina Bobardi había, por Sí. ejemplo, hay mucha gente que había hablado, hay un museo afro-brasileño Sí. que nadie le había prestado atención, que tienen años haciendo exposiciones. Sí. No, nadie le había prestado Nosotros. atención, no, claro. Marcelo Araújo había sido director, creo, y después fue de la Pinacoteca, ¿o no? Sí. Y después secretario de Cultura de Sao Paulo. Sí, pero no tuvo la repercusión que tiene ahora la disputa con el pasado negro, con la esclavitud, pues. Sí. Sí, creo que, no sé, la verdad es que no tengo como los datos frescos. Me parece que hubo un momento, sobre todo, que es más o menos contemporáneo a lo de los Black Panthers en Estados Unidos, pero que tiene que ver con la descolonización africana, que es también el mismo momento, y que me parece que fue muy importante. Bueno, Días de un Nacimiento, por ejemplo, el teatro negro, Sí. o sea, tenemos en el cine también, ¿no? El Cinema Novo hay muchas películas, Orfeo Negro, ¿no? Hubo toda una recuperación. Lo que pasa es que ahora creo que justamente la crisis planetaria, digamos, ha hecho que sean los indios los que toman. Es como raro, ¿no? Los indios están como protagonistas, los negros ya fueron de algún modo en Brasil mismo, ¿no? Ya tuvieron ese protagonismo que fue en la época de la descolonización africana. Ahora igual hay, bueno, Marielle Franco es una de las importantísimas líderes, fue asesinada, pero digo, ella es el emergente de un movimiento que la asesinaron, como se decía, virosamente, ¿no? Se volvió semilla porque la mataron a ella, pero el movimiento sigue y está haciendo, creo que es uno de los movimientos que más resistencia están presentando frente a Bolsonaro y las políticas de Bolsonaro contra las poblaciones más protegidas, ¿no? O sea que es verdad lo que vos decís, que siempre los negros estuvieron tal vez quizás peor que los indios, no sé, la verdad que yo quizás depende de los países, ¿no? No creo que toda América Latina es un país con cultura negra. Ustedes tienen una cultura negra muy minoritaria. Sí. Pero yo que vengo de un país con cultura negra parecida a la de Brasil y que viví en Cuba también. Sí. Son países que tienen esa mancha racista. Sí. No, es un país racista, es un país terriblemente racista. Eso es verdad y además es un país, bueno, eso también es muy conocido, ¿no? Que cuando valora la cultura negra la valora desde un punto de vista también racista, ¿no? Que es Gilberto Freire hablando del mestizaje como la gran ventaja del Brasil y en ese mismo movimiento colocando, ¿no? a la mulata y a los negros como subhumanos también. Entonces, ¿cuál es la relevancia de Neto y su obra en la conversación brasileña, justamente? Sí, es muy relevante, yo creo que es muy relevante. En el arte brasileño ocupa Neto un lugar fundamental. También hay muchas críticas que se le hacen por la apropiación tanto de las culturas indígenas como de la cultura popular, y también podríamos saber del feminismo, bueno, ideas del feminismo, sí. Bueno, muy, sí, es también muy criticado, pero es uno de los grandes artistas contemporáneos brasileños. Sí, yo sé, pero en cuanto a justamente, o sea, el debate societal, Sí. ¿qué relevancia tiene en su propio país, más allá de ser un gran artista?
se lo discute mucho, se lo trabaja mucho, sí, entra en el debate, se habla, bueno, sobre todo ahora a partir de esta cuestión con los indígenas, creo que ha tomado otro protagonismo en relación con esto que yo trataba un poco de presentar acá, que es el protagonismo que las culturas indígenas tienen hoy más allá de Neto. O sea, Neto entra... Sí, tuvo una intuición o... Sí, o sea, pero no es el único. Nosotros lo vemos y tal vez nos parece que es el único, pero quiero decir, lo que Neto está demostrando con su obra es la importancia que tienen hoy esos pueblos en muchas ramas de la cultura contemporánea brasileña, mapuche, chilena, o sea, latinoamericana en general. Bueno, les hablé del trabajo de Marisol de la Cadena, de Silvia Rivera Cusicanqui, ¿no? O sea, digo, yo soy, no voy a decir que soy vieja, pero tengo una cierta edad, y cuando yo era chica los indios estaban exterminados. ¿No? No había más las culturas primitivas, o sea, la idea del indio que nosotros teníamos, que nos transmitían en la escuela, era una cultura que había quedado en el pasado. Ahora es la cultura que está en el futuro, para algunos, ¿no? El futuro es tener una vida más sustentable, ¿no? Tratar de no dañar tanto la naturaleza porque no da para más, cambiar nuestras formas de vida, ¿no? Greta viajando en barco para no dejar huella de carbono, la gente no viajando, los europeos. Es un movimiento antimoderno también, el de Neto, es antimoderno como el de toda la izquierda es antimoderno, progresista que cuestiona la modernidad. Sí. Y que está diciendo, bueno, la modernidad no sirvió para nada, lo que trajo fue esto, ¿no? Sí. El exterminio, Sí. no sé. Sí, totalmente. Así que sí, me interesaba un poco ante tu pregunta, justamente no tanto hablar de Neto, sino hablar de lo que de la importancia en el debate contemporáneo de lo que Neto está haciendo como muchos otros artistas, escritores. Hay poetas, hay un hermoso libro que se llama Josa Bajoca de Liviana Baptista, que es toda una especie de traducción, que no llega a ser una traducción, pero que es una inspiración, sino que es una inspiración en los cantos guaraníes. Alberto Musa también tiene el libro donde reconstruye, que no es una reconstrucción, porque la verdad es que no se puede reconstruir, pero reconstruye e imagina cómo eran los mitos que los tupíes tenían y que no se recuperaron, no se recabaron en su totalidad porque no se conocía la lengua. Entonces, como esa lengua desapareció, se creó lo que se llama la lengua general, y en esa lengua hay un canto y él lo reconstruye, pero va como inventando, ¿no? Y además, lo que está también apareciendo mucho son los propios, esto es muy interesante, y en el cine también, ¿no? Los propios indígenas produciendo, interviniendo en la cultura con sus propias obras, digamos, ¿no? En el pensamiento son muy importantes dos pensadores contemporáneos que son de origen indígena. Uno es Kiowa, Ayrton Krenak, y el otro es Yanomami, David Copenhague, que son muy importantes en el pensamiento contemporáneo. Quizás está bueno marcar el libro de La queda del Seu. Sí, La caída del Seu. Está traducido al inglés, más no al castellano. Sí. Es ¿Cómo un se libro llama? fundamental. La queda del Seu es un libro que escribió con un antropólogo francés original. El libro originalmente sale en francés, La chute du ciel, y quién es? Bruce Albert y David Copenhague. Bruce Albert es un etnógrafo francés que pasó muchos años, más de 30 años, estudiando los Yanomami, y que a lo largo de las conversaciones que tuvo con David Copenhague, que es este líder, escriben este libro en conjunto, pero en la voz de David Copenhague. Es decir, en vez de ser, digamos, como Tristes Trópicos o los libros de antropología de Lévi-Strauss o tradicional, que es el antropólogo hablando de, los indios piensan esto, o hacen esto, o comen así. Este es David Copenhague
contándole a Bruce Albert qué es lo que ellos piensan, cómo creen que fue creado el mundo, que por qué. Y no solamente esto, sino también la visión que tiene Copenhague, que tienen los Yanomami frente a su extinción, ¿no? Están siendo extinguidos y cómo sobrevivir frente a eso y la relación con los blancos. Es muy interesante, es un libro enormemente interesante y muy conmovedor porque frente a ese gran exterminio, ahí tiene un momento, a mí me gusta mucho ese libro en donde él dice, si yo pudiera hablar con los blancos, ¿no? y contarles, nos sentaríamos todos en nuestras rondas, ¿no? Sus festividades, nos sentaríamos todos en nuestras rondas y conversaríamos y lograrían entender por qué hay que cuidar el globo, porque hay que cuidar la tierra, que todo lo que están haciendo están destruyendo el planeta, y nos sentaríamos como amigos, dice, ¿no? O sea, está hablando de cómo entraron los garimpeiros y mataron a su familia y cómo vienen los hacendados y queman el bosque alrededor de ellos y dice, yo los sentaría acá para conversar con ellos como amigos, podríamos conversar y entenderían. Así que, bueno, y hay muchas colaboraciones esporádicas, digo esporádicas entre artistas, porque por ejemplo Adriana Garellán estuvo con los Yanomami también y tuvo una obra, y otros artistas no solamente brasileños, y colaboraciones de largas décadas, como las de Claudia Andújar, por ejemplo, ¿no? Sí. Sí, en Fundación Cartier. Fundación Cartier, sí. ¿Hasta cuándo va a estar, saben? Abrió hace una semana. Sí, o 2 semanas. Hace como 3 meses, ¿no? Ajá. Ahora inclusive tenemos, las dudas tenemos en internet, una referencia que dio Alejandro Gimson. Ah, interesante. Sí. Cuando fue la Cuando muestra. fue sí. Porque también dio cuenta de la organización, que por otro lado, que hay una organización jurídica importante. Exacto, sí, la de Pro y Yanomami, ¿no? Sí. Sí, que son actividades que en realidad eso es lo que de algún modo también, no sé, por ahí no lo enfaticé mucho, pero me interesa ese lugar en el que el arte está interviniendo en una lucha específica, claramente, digamos, ¿no? Donde, entonces, es arte y es también una intervención. El arte es una intervención, lo sabemos, pero es interesante cómo produce efectos claros. Yo realmente creo que no solamente el trabajo de Claudia Andújar, evidentemente, muchos otros más que estuvieron en esa fundación, pero incluso la visibilización que la obra de Claudia Andújar hizo de los Yanomamis, y quizás hoy no quedarían los pocos que quedan, ¿no? Si no hubiera sido por eso, no es eso solo, pero digo, eso también interviene y ha sido pero vos querías decir algo. Sí, quería hacer sobre todo un comentario que pensaba en todas las ideas que han orbitado en tu exposición, la alienación de los filósofos con el arte. Y un poco es esa ruptura también de lo cartesiano, dejar el yo, se ve, o cuál es la importancia de este arte, en línea con la pregunta quizás de ella. Pienso que pone o desmitifica esta suerte de dicotomía eterna civilización-barbarie para poner en diálogo o hacer un puente sensible entre las cuestiones que son las manifestaciones de nuestras culturas originarias con los problemas más actuales, que no pudimos resolver en la antigüedad. Totalmente, tiene así. Buena observación. Yo quería decir que en realidad creo que todavía no somos capaces de pensar a lo occidental, a lo cartesiano como una cosmogonía. En realidad siempre lo miramos desde el centro nuestro, este centro cartesiano hacia el otro exótico. Parece que siempre el indio, el negro, el afrodescendiente, a pesar de que hace un tiempo incluso en Argentina hay grupos de afrodescendientes que se juntan, está la agrupación 8 de noviembre, hay un montón de cosas que están pasando, pero así todo
siempre es el otro, es lo exótico. Y me parece que si hubiera como más ejercicio antropológico desde la educación más básica y más primaria, que en definitiva es la empatía y realmente poder incorporar otras maneras de pensar, como digo, la antropofagia, eso me parece que es una de las pocas maneras de realmente ver al otro y no catalogarlo y decirlo, bueno, pensaba en otras colaboraciones de artistas con indígenas donde siempre está el otro como exótico. Digo, y nos llega, más allá de que hayan sido más virtuosos o menos, digo, de Gauguin, del indígena en la representación como esa fuente de inspiración. Y acá en Argentina, por ejemplo, hay todavía tensiones, a pesar de hay muchas iniciativas públicas incluso para sostener incluso radios comunitarias de pueblos indígenas, está esta tensión donde de pronto la ley no les exige que tengan estados contables, ¿no? Y les exigen que rindan y demás, pero al mismo tiempo después tienen que fiscalizarlos. Entonces hay incluso desde las políticas públicas toda una tensión con el indígena que por ahí no es tan obvia. Bueno, los queremos ayudar, pero cuando esta idea de ayudarlos, bueno, ¿cómo los empoderamos? Bueno, pero después nos tienen que rendir porque tienen que entrar en este sistema. Bueno, pero les reconociste que no tenían que hacerlo. Entonces me parece que hay un montón de tensiones todavía que son económicas, que son legales, que tienen que ver con la tierra y que hacen que sean molestos. Cuando uno recibe a distintos pueblos, a mí me tocó en un lugar público, ¿no? de recibir a representantes de pueblos indígenas y ver esa tensión y esa dificultad del Estado, y por lo menos me lo contaban y me decían, porque nosotros somos diversos a su vez, somos pueblos, no somos uno solo, no somos seres indígenas, y ustedes no nos pueden pensar nosotros. La verdad que me parece que hay como un camino grande para recorrer en desandar esas tensiones y en pensarnos como una cosmogonía la nuestra occidental. Pero tienes que cambiar las narrativas del museo para hacer eso, porque los museos son precisamente máquinas racionales de crear narrativas que son contrarias a la cosmogonía. Y esa es la pregunta que yo te hice con el ritual. ¿Cómo llevas eso? ¿Cómo llevas eso a un museo sin que sea kitsch, sin que sea exótico, sin que sea ajeno, sin que sea ridículo, sin que lo deslastre de sus contenidos? ¿Cómo haces eso? Claro, porque esa es la pregunta que yo me hago todos los días. No, totalmente. ¿Y cuál es tu...? No, bueno, creo, no sé, tampoco soy una curadora. No, pero me parece que justamente, por ejemplo, contextualizar, ¿no? Claro. No, pero me parece que la contextualización de esta situación, me parece que es un poco la idea de la charla fue justamente contextualizar lo que están haciendo dentro de lo que es el pensamiento indígena hoy, ¿no? Y la importancia que tiene y ponerlo en relación con otros y donde no es que yo creo totalmente que el exotismo se reintroduce, ¿no? Es muy difícil evitar que se reintroduzca, pero un poco lo que vos estabas planteando tiene que ver con si vos podés colocar esa narrativa junto a otras narrativas y ninguna en el centro, podés descentrar, digamos, la idea del museo como el proveedor de contranarrativa única, ¿no? Entonces, no he estudiado muy en detalle porque la verdad es que no. Pero por ejemplo lo que se hizo en el Thyssen-Bornemisza no lo he estudiado en detalle, no sé bien cómo fue, pero esta lista del programa que les planteé me pareció muy interesante porque colocar la enseñanza del tejido quemé al lado de la defensa de los derechos de por qué, ¿no? Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Generar esos espacios donde... apropiarse de un espacio de exhibición, cambiando el sentido y el significado a partir de las acciones concretas que se hacen en el momento de la exposición. Eso es. Y creo puede haber una obra y va a ser vista como exótica, pero si al mismo tiempo se aprovecha el espacio pedagógico para hacer talleres, enseñanza, introducir de alguna manera una cultura, pero que ahí es donde hay una batalla ganada. Pienso mucho en una exposición de Claudia Andújar, justamente, que es una de las primeras, ¿no? Porque creo que es del 98, el genocidio y Yanomami, donde ella, que por primera vez, con esas fotografías que había sacado en los años 80, o sea, Claudia Andújar se pasa un montón de años
sin exponer esas fotografías, las tenía, esas fotografías son de los años 80, en 1998 las expone con ese título, Genocidio Yanomami, y con los Yanomami, con David Copenagua dentro de la exposición también haciendo estos talleres. Entonces también es como una, no solamente salir del museo, sacar el arte afuera del museo, sino hacer que el museo pueda incorporar estos otros. Sí, como esas pequeñas cambiar. semillas, porque en definitiva es crear espacios donde no lo están, porque el sistema educativo no está contemplando la cultura de los pueblos originarios de ninguna manera, en definitiva. Entonces, bueno, es cambiar el significado a una exposición de alguna manera, inventando los espacios que aún no están. Si no me equivoco, me parece que este genocidio de Yanomami no fue en el MAPI o en la Pinacoteca. No sé, pero era una exposición, ¿no? Pero estaban los Yanomamis ahí explicando por qué se estaban muriendo y explicando, ¿no? Entonces sí, está siempre, entiendo muy bien lo que plantea Gabriela y lo comparto, porque sí, ¿cómo haces para no reexotizar y que esto no parezca como la gente va a venir a saltar y jugar porque además las obras mismas Pero porque tú eso, contaste que, ¿no? que Ernesto Nieto había hecho eso en Viena, Sí. y yo pensé inmediatamente en el penacho de Montezuma. Sí. Dije, ¿por qué sería en Viena? Me dije, ¿será por el penacho de Montezuma? ¿Habrá hecho algo con eso? No, fue por BBA, Francesca lo invitó. Sí. Claro, pero si él llevó a los Kunikuni y pensó en eso también, porque Claro. en Viena está uno de los objetos más cuestionados de nuestra colonialidad, que es el penacho de Montezuma, ¿no? Yo hubiera hecho algo, claro, yo hubiera hecho algo, si yo fuera Neto, digo, hubiera hecho, claro, no soy Neto. Hubiera sido la curadora, que ahí sí podés estar. Ahí sí, ¿no? Si hubiera sido curadora, hacer algo con el penacho de Montezuma y esto. No sé, Los Yanomami están también al norte de Paraguay, no bien al sur de Brasil. Al norte. No, bien al norte, bien casi con Venezuela, comparte territorio con Venezuela. Ellos no tienen país porque ellos son nación, para empezar. Sí, ellos son Entonces, en Venezuela los han exterminado peor que en Brasil. ¿Ah, sí? Sí, yo conozco una persona que está trabajando eso, que es mi sobrina que está trabajando con el exterminio de Yanomami. Entonces, por eso te digo. Sí, no, yo quería comentarte que no podía evitar pensar cuando vos hablabas digamos, como que Ernesto Neto no surgió de cualquiera de los países latinoamericanos. Yo viví en Brasil hace varios años, en los 80, y realmente, por lo menos, digamos, en el tema de lo religioso, de lo cultural, de lo filosófico, a mí me llamaba la atención el sincretismo, digamos, ¿no? Cómo, que creo que es otro nombre para esto de la antropomorfia, ¿no? Digamos, de antropofagia, sí. Digamos, esto de incluir y de transformar y de mostrarse, ¿no? O sea, que, era uno de los países que viví en esa época, en los 80, como 3 años. Yo venía desde otra disciplina, del psicoanálisis, y realmente también los psicoanalistas brasileños allí tenían como otro abordaje, otra comprensión, digamos, incluían de otro modo todo lo que era tanto de los pueblos originarios y también diría de lo afro, así como la música incluía los instrumentos, como muy diferente, digamos, de lo que pasaba, por ejemplo, acá, ¿no? En Río de la Plata, digamos, con todo eso. Sí, bien diferente. Entonces yo decía, bueno, este artista que salió al mundo y de este modo surgió en una cultura que, bueno, ya te digo, en los 80, hace muchos años que estuve allí, ¿no? Pero surge también de todo eso, ¿no? No, sin duda, sí. Es muy impresionante, pero sobre todo pensado desde el momento presente de Brasil, ¿no? Pero Brasil, la cultura brasileña realmente es una cultura muy abierta. Yo creo que viene de algún lado, de esa antropofagia, de ese pensamiento muy abierta y al mismo tiempo es terriblemente clasista y terriblemente, o sea, son las dos cosas, es una ambivalencia, diría Elio Chisica.
muy importante, porque eso sí, bueno, desde Gilberto Freire, dice, sí, somos así, geniales, porque somos mestizos, pero está excluyendo, en ese mismo gesto excluye y dice, ay no, acá no hubo violencia, no, si las niñas les encantaban que las violara el amo y las maltratara, perdón, ¿no? Es como un horror lo que está diciendo en realidad, pero es el gran... el que propone la idea, la revalorización de la cultura negra del Brasil en los años 30. Con esa, o sea, es un libro maravilloso e indigerible, las dos cosas al mismo tiempo, porque por momentos es como, ¿cómo puedes estar diciendo esto? Pero ese no es justo que mencionaste el tema de la violación, recién estaba chequeando, era Marvin Harris el que habló de los Yanomami y lo citó como las culturas más machistas del mundo. ¿No? Digo, para poner en tensión esto también, claro, que creo que yo recuerdo un pasaje que decía que se comparaban las mujeres por las cicatrices que tenían, cuánto se querían sus parejas, por las cicatrices que tenían el cuero cabelludo, ¿no? Se arrastraban. Entonces, digo, bueno, hay también toda una discusión antropológica sobre la romantización de los niños tampoco, ¿no? Sin duda. Es misógina y además es homoerótica también. Sí. Había unos estudios de Lizotte, que es una persona muy cuestionada hoy en día, que se mostraba también la cuestión, que era tan misógina que era una cultura masculina homoerótica, que las mujeres eran como animales de trabajo. ¿Y los Yanomami? Sí. Sí, por eso te digo. Ahí necesitamos a un antropólogo que no soy yo. Solo necesitamos que nos digan cómo salvar el planeta. Eso sí, eso lo pueden decir ellos. Un libro y Sí, Y esa parte, en la cúspide, no sé, las librerías más. Bueno, pues mira, yo gracias. No, gracias a